dejo el lugar. Buenísimo, Hernán. Bueno, una alegría que me hayan invitado y bueno, para compartir esto que uno siente, que uno estudió, que uno vive. Así que se trata de eso, de compartir una vivencia, de compartir, si se quiere, una contemplación. Esto es contemplar la presencia de la Virgen en el corazón del pueblo de América Latina. Contemplación que en mi caso ha sido también teológica, porque estudié la teología de eso, justamente, pero lo estudié como acto segundo, porque me apasionó primero de ver lo que significa la Virgen para la gente, especialmente la gente más humilde de América Latina. Así que bueno, habría muchísimo para hablar de eso. La idea es hacer una presentación bastante global en 40 minutos, ¿les parece? ¿Te parece bien, Hernán? Hasta las 7:10 más o menos, hacer un recreo y después más dialogado, y a partir del diálogo lo que vaya saliendo. Si mientras voy hablando me quieren interrumpir, interrúmpanme, no hay problema, no tengo problema, o ponen en el chat o lo hablamos. Lo que sí les pido para hacerla más prolija es que muteen los micrófonos. Para hacerlo más... Eso, que no sé, aparezcan los ruidos de fondo que muchas veces aparecen. Bueno, a ver, decía yo que la idea es esta. Contemplar una historia de amor. Hay una historia de amor entre la Virgen y el pueblo de América Latina, que lleva ya 5 siglos. Esto supone, este análisis, esta mirada, esta contemplación es una mirada, si se quiere, histórico-cultural. ¿Qué quiero decir con una mirada histórico-cultural? Entendemos que el ser humano, la persona, el devoto de la Virgen, nosotros, vive siempre en una historia y vive siempre en una cultura. Por eso una mirada histórico-cultural. Es un principio muy básico de la antigüedad, viene de Aristóteles, que el ser humano es social por naturaleza. ¿Qué quiere decir? Sin sociedad no se desarrolla, no es humano. Tarzán no existe. Un hombre solo, dejado en medio de la selva, no sale un ser humano, sale otra cosa. La primera comunidad para el desarrollo de la vida es la familia, pero la familia no alcanza. Necesitamos un pueblo. Todos somos pueblo, lo sepamos o no lo sepamos. Y no podemos ser entendidos si no se nos entiende en el marco del pueblo en el que vivimos. Por eso digo, una mirada histórico-cultural es ver a la persona, vernos a cada uno de nosotros como marco de un pueblo que tiene una historia y que tiene una cultura. La historia en América Latina, la historia de los antepasados, de los indios, empieza miles y miles de años atrás. Pero la historia de la fe cristiana en América Latina tiene que ver con este encuentro, por llamarlo de alguna forma, que se dio entre europeos y los indios americanos, en el cual, junto con una brutal colonización, todos los adjetivos que se puedan poner, no queremos caer en esto al mirar la conquista de América, ni en una leyenda rosa, ni en una leyenda negra, ni en una leyenda blanca. Con todo el realismo hay que mirarla de frente, pero también hay que decir esto, vino la fe cristiana. Y hoy América Latina es mayormente cristiana gracias a eso que llegó en ese momento. Se puede decir que fruto del mestizaje que se dio en ese momento, fruto de este doloroso encuentro que tuvo que ver con la esclavitud de los indígenas y de los mestizos posteriores, nació algo nuevo en la historia. Se dio un pueblo nuevo en la historia. América Latina es una originalidad histórico-cultural. América Latina no es Oriente, tampoco es Europa, ni siquiera culturalmente es Norteamérica, por eso decimos tanto América Latina, ¿no? Porque es algo distinto, algo original. Bueno, esa originalidad histórico-cultural está marcada por la fe cristiana que llegó en ese momento. Es complejo, no nos vamos a poner con todo lo de la evangelización, ¿no? Pero habrán escuchado algunas veces que a los reyes les dieron el permiso de conquistar América Latina con la condición de que anuncien el evangelio, de que evangelicen. Entonces trajeron misioneros para enseñar la fe cristiana y formaron pueblos cristianos, no misionaron como uno se imaginaría ahora. Hoy en día, ¿cómo imaginamos una misión nosotros? Como lo que se llama ir a implantar una iglesia, que va uno, menciona con el mensaje, convierte a algunos, los bautiza, hace una comunidad, esa comunidad irradia y ahí se convierten los demás. Eso sería un método de implantación eclesial.
que es lo que uno se imagina más fácil, ¿no? Bueno, en esa época fue otro método. España vino a crear pueblos cristianos, querían hacer súbditos del rey y cristianos. Bueno, eso para decir esto, ¿por qué me emprendo esta cuestión histórica? Que es muy compleja, yo la estoy simplificando, pero para decir esto, la fe acá no se enseñó para ser vivida en el ámbito reducido de una comunidad eclesial. La fe se enseñó para ser vivida en el pueblo. Y eso sigue hasta el día de hoy en la gente más humilde. Uno le pregunta, ¿de qué religión soy? De la grande, de la iglesia grande, ¿no? Ni te saben decir la católica. Pero saben que son católicos y no necesariamente porque vayan todos los domingos a la iglesia. Distinto que el protestante, que el que no va al culto no es propiamente un evangelista. Nosotros a veces se nos copia esa idea y nos parecería como que la fe se vive solo en la comunidad parroquial, en la comunidad eclesial. La fe en América Latina fue enseñada para vivirse en el marco amplio de la vida del pueblo, en todo el pueblo. Eso tiene que ver con la relación que hicieron con la Virgen, porque la Virgen está presente en todo lo de la vida del pueblo. Ahora vamos a ir viendo distintas cosas, no estoy adelantando. Podemos decir esto, la Virgen está en el ADN cultural de América Latina, es parte de la identidad de América Latina. ¿Por qué decimos esto? Mirando la historia. Todo el siglo XVI, XVII, está sembrado, toda la geografía latinoamericana en el siglo XVI y XVII se fue sembrando de advocaciones marianas autóctonas de América Latina, propias. Acá hay mucha devoción a las vírgenes que han traído de Europa, el Carmen, la Merced, María Auxiliadora, Fátima, todo lo que quieran. Pero hay muchas propias de América Latina, que nacieron en esa época fundacional. Y siempre todas estas advocaciones latinoamericanas tuvieron la misma dinámica interna. Un hecho histórico sencillo, una cosa muy sencilla, que los que estaban ahí lo vieron como milagro. Conocerán, supongo yo, el milagro de la Virgen de Luján. La Virgen de Luján, ¿qué fue? Una carreta que se detuvo. Es muy poca cosa eso, es una cosa muy de todos los días, muy prosaica, no anda la carreta, bueno, no anda. Pero esa gente, cristianos sencillos, pobres, humildes, sin grandes letras, vieron que en esa carreta detenida había una acción de Dios. La Virgen había elegido ese lugar para quedarse. El sentido de la fe de ellos vio eso. Cuando hoy miramos la historia, pasaron 400 años de la detención de esa carreta y la Virgen todavía está ahí, uno dice tenían razón, la Virgen quiso quedarse. Uno va a Luján y de todo lo que puede ver, lo único que hace 400 años que está ahí es la imagen esa. Una imagen 38 centímetros de terracota. No hay más. Todo lo otro que se ve vino después. Entonces, esos troperos, contrabandistas, ese negro esclavo llamado Manuel, tenían razón cuando dijeron la Virgen quiere quedarse acá. Como yo digo esto de Luján, en toda América Latina fueron apareciendo vírgenes, advocaciones, hechos sencillos, siempre históricos. Histórico quiere decir una cosa concreta, ¿no? La carreta que se detiene, que se queda ahí, en Guadalupe la tilma pintada, todo, ¿no? La Virgen de Coromoto se le aparece al indio, el indio le quiere tirar un flechazo y ella le dice que se bautice. Bueno, siempre hechos sencillos, concretos, que manifiestan que la Virgen quiere estar y que quiere reunir a un pueblo alrededor. Y siempre desde los más pobres. En la Virgen de Luján, estamos diciendo, ¿no? Troperos, contrabandistas, un negro esclavo, siempre desde los de abajo. De todos estos casos que hay de América Latina, ¿por qué yo digo que quedaron como parte de la identidad cultural? Porque estaba naciendo ahí lo que sería América Latina. Y la gente se fue nucleando alrededor de esas advocaciones, alrededor de esas imágenes, y están hasta el día de hoy. Repito, son parte de la cultura. El caso arquetípico, el primero, sabrán cuál fue, ¿no? La Virgen de Guadalupe. Ese fue el primero, ahí nació todo.
fue en el año 1531. Me gustaría detenerme un ratito en la Virgen de Guadalupe, porque yo creo que ahí está el modelo de todo lo que hizo la Virgen en muchos lugares de América Latina. Lo que hay que decir esto, 1531. Pensemos por ahí, alguno no está habituado a la historia, pero tengamos en la cabeza, 1492 descubre Colón. Descubre Colón. Al principio están en la zona del Caribe, las islas nomás. Después Hernán Cortés encuentra el continente. Y creo que, tengo anotado por acá, en 1519 descubre el corazón del imperio Cortés, Tenochtitlán. Primero un breve periodo de diplomacia, los indios dicen, estos son dioses que vienen, los reciben Moctezuma en su palacio, después se dan cuenta que no son dioses, que quieren el oro, los intentan matar, estos se escapan, se van a la periferia, se alían con todos los indios que tenían dominado los aztecas, y vienen y los vencen, a los aztecas. Y ahí, cuando cae Tenochtitlán, se produce un colapso cultural terrible para el indio. ¿Por qué? A ver, desde que el mundo es mundo hay guerras y hay imperios, y los aztecas tenían como imperio a todos los de alrededor. Pero acá no fue solo una conquista, que vino otra etnia y les conquistó. Fue un colapso cultural, porque lo que vino fue totalmente distinto. Primero, los indios no tenían anticuerpos para las enfermedades españolas, o sea que el mismo contacto con los españoles trajo la viruela con una mortandad terrible. Tenía yo por ahí los datos, no sé si era más creo que decía de cada, el 80%, mucho más del 50% de los indios murieron por esa peste. Fue una peste terrible. Después, por ejemplo, los aztecas se creían responsables de que el sol salga cada día. Y ellos decían, para que mañana salga el sol, le tenemos que ofrecer corazones palpitantes. Una cosa que nos parece a nosotros una aberración, como le pareció a los españoles. Hacían guerras y no mataban a los enemigos, los cazaban vivos, para después subirlos a la pirámide, arrancarles el corazón y ofrecérselo palpitante al sol. Era la religiosidad de ellos. Sería anacrónico que hoy nosotros digamos lo que se nos ocurre, que sabemos, ¿no? Que es una cosa inhumana eso, pero bueno, esa era la religión de ellos. Y ellos ven, los españoles se horrorizaron, tiraron abajo todos esos templos y ven que el sol sigue saliendo. ¿Qué pasa? Además, ellos veneraban mucho a sus antepasados. Y los españoles dicen, están todos en el infierno porque ustedes fueron engañados por el diablo haciendo esas cosas del diablo. Entonces, el colapso cultural fue terrible. Bueno, además el español venía, le sacó la religión, le sacó todo eso y los esclavizaba, los hacían trabajar. Lo único que querían muchos era morirse. No había camino, no había nada, era un desastre. Entre la viruela, la dominación, todo eso. Bueno, en ese contexto de desolación que sufrían los más pobres, la Virgen de Guadalupe elige a uno de ellos, el indiecito Juan Diego, lo elige y se le presenta, se le aparece, le dice, ustedes saben que el relato, no sé si lo saben, pero lo digo, está hecho, el relato se escribió muy cerquita, pocos años después, es un relato que se llama Nicam Mopowa, aquí se narra, Dice que cuando se le apareció la Virgen le dijo, yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Y le pidió al indio que le diga al obispo que se le construya una casita sagrada en ese lugar, en el cerro. Dice, donde a mis amadores, a los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí, allí escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores. Qué linda definición de lo que después serían los santuarios de la Virgen en América Latina. Porque saben que en cada lugar que yo digo que se sembró la geografía de advocaciones marianas, nació un santuario. Bueno, es lo que pidió la Virgen ahí en el Tepeyac. Un lugar que se le construya una casita sagrada para escuchar el llanto, la tristeza, para remediar, para curar las diferentes penas, para aliviar las miserias, los dolores. Bueno, el indio va, le dice al obispo, no era fácil poder contactarse con el obispo no le cree, bueno,
la vuelve a ver a la Virgen y le pide que mande a otro. Él no podía creer que la Virgen quiera que él, que era el último en la escala social, sea su instrumento. Y la Virgen le insiste. Y le insiste y dice, no, es necesario que vos seas el instrumento, que a vos te crean. La Virgen lo quiere hacer testigo al indio. ¿Eh? Y entonces el indio vuelve, el obispo menos le cree, más bien se cree que tiene problemas, que va a estar con idolatría, no sé, todo eso. Bueno, era hasta cierto peligro. El indio estaba pocos años antes bautizado, estaba aprendiendo la fe. Esa era la época de la Inquisición, que acá no era obviamente tan fuerte porque estaban recién evangelizando, pero tenían miedo todo lo que sea idolatría. Bueno, en definitiva no le cree. Resulta que después se le enferma el tío, al indio Juan Diego, y como está, como lo tiene que cuidar, no puede ir en todo el día, no va para Tenochtitlán, entonces no va por el cerro, él tenía que cruzar el cerro Tepeyac. No va por el cerro, no pasa nada. Al otro día, el tío que ya se muere, se está por morir, le dice, por favor, conseguime un cura para la confesión. Y dice Juan Diego, con una linda candidez, si voy por el camino de siempre, me voy a cruzar a la señora y me va a detener y no voy a llegar. Entonces voy por abajo del cerro, va rodeando. Rodea el cerro y se le aparece la Virgen. Y él le da como vergüenza, bueno, le dice, niña mía, ¿cómo has amanecido? Le habla ahí como de otra cosa. Bueno, le cuenta su problema, que se está muriendo el tío, todo lo que estaba sufriendo. Y la Virgen le dice, tal vez las palabras más consoladoras que haya escuchado un indio hasta el momento. Yo lo tengo por acá en el YouTube, no sé si ¿puedo compartir pantalla, Hernán? A ver si sale una pestaña de Chrome, porque la busqué recién. Ahí está, ¿lo ven? Fíjense lo que dice la Virgen. Mañana vendré a toda prisa. Oye, y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige, que no se turbe tu corazón. No temas esa enfermedad ni otra alguna. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más has menester? No te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ello. ¿Estás seguro de que ya sanó? Ahí está, le dice la Virgen, no estoy yo aquí que soy tu madre. No estoy yo aquí que soy tu madre. No estás por ventura en mi regazo. Ante tanto dolor, sufrimiento, desolación, la Virgen es madre que consuela, que contiene. Así llegó la Virgen a América Latina. Así llegó. Así se manifiesta como madre misericordiosa. Bueno, el indio quedó profundamente consolado, ¿no? En realidad no conté esto, que antes, la última entrevista que había tenido con el obispo un poco para sacárselo de encima, le dijo, bueno, a ver, decile a esa señora que te dé una prueba de que es la Virgen. Y el indio se quedó tranquilo y dijo, bueno, me la va a dar. Lo que pasa es que se le complicó por lo del tío. Entonces, bueno, cuando la Virgen le dice que el tío ya estaba sanado, cosa que después comprobó, se quedó tranquilo, consolado, y le dice, anda a la cima del cerro, recoge las flores que vas a ver y llévaselas al obispo. En ese cerro eran todos arbustos, pleno invierno, 12 de diciembre, en hemisferio norte, pleno invierno. Era imposible que haya flores. Bueno, llega al cerro arriba y ve unas flores hermosas que para el indio simbolizaban el cielo, rosas, y una cosa hermosa. Bueno, las corta, se las lleva en la tilma, y cuando se las muestra al obispo, que al principio, bueno, tuvo dificultad porque no llegaba, bueno, como pudo llegar al obispo, se las muestra y se ve en el poncho estampada la imagen de la Virgen de Guadalupe, que hoy, 500 años después, no 400 como la de Luján, 500, todavía está el mismo poncho. Otra vez leía un estudio
que le están haciendo ahora, bueno, siempre le hacen con rayos X y todo eso, que no se explican de ninguna forma. Primero, como la tela no está nada tratada para ser pintada. Dice, cualquier tela para pintarse hay que hacer cierto tratamiento, todo. Esta no está nada tratada y el pigmento sigue 500 años después pegado. Una impresión milagrosa, ¿no? Como otras que ha habido en la historia en Europa también, en el siglo V, siglo VI. De ahí viene la idea de la Verónica, porque tienen una impresión milagrosa del rostro. Bueno, ese es otro tema también apasionante. Pero bueno, quedó impresa la Virgen en la tilma del indio, en la vida del indio. Y quería que el español lo reconozca. Por eso lo quería él de testigo. Quería que el español vea ahí a un hijo, a un hermano, a otra, que la vida del indio fue tocada por ella. Hay una cosa muy linda, a mí me gusta decir siempre, que me conmovió cuando lo leí, por eso siempre lo digo. Creo que Hernán me lo escuchó también, esta anécdota de los indios mestizos. Yo decía que Hernán Cortés primero tuvieron un periodo de diplomacia, donde se alojaban en el Palacio de Moctezuma. No sé bien cuánto duró ese periodo, pero la nobleza azteca consideraba una cuestión de honor, una honra, mezclar su sangre con la sangre de estos dioses que venían. Entonces le entregaba a sus hijas por esposas. Y ya empezaron los cruces. Eso, después que duró un tiempito, cuando se fueron los españoles, ahí quedaron esas chicas solas, obviamente. Además, las violaciones o lo que sea que hacían los españoles, empezaron a aparecer indias embarazadas de españoles. Cuando nacían esos chicos, los indios los desconocían, cosa rara, porque el indio era muy apegado a su hijo, a su cría, como le dicen los documentos de la época, y los cuidaba mucho a los chicos. Pero a los niños mestizos los veía y no tenían cara de indio. Entonces no los reconocían. Y esos chicos se criaron, pobre, como chicos de la calle. Después vino el colapso cultural de que cayó Tenochtitlán. Esos chicos quedaron totalmente abandonados. Hay cartas de la época que dice que en los mercados, lo que tiran en los mercados, ¿sí? Lo que tiran la comida podrida, ¿sí? Se pelean con los perros y los chanchos para buscar qué comer en esa comida, estos chicos de la calle. Bueno, imagínense el dolor, el sufrimiento de estos chicos. Si hacemos la cuenta de que Hernán Cortés entra en Tenochtitlán en 1521, cuando la Virgen de Luján se aparece en 1531, esos chicos tenían 10 años. ¿Y qué rostro elige la Virgen para manifestarse? La Virgen, uno mira a la Virgen de Guadalupe, no es española, no es india, es mestiza. Eligió el rostro de esos chicos. Se mostró como madre de ellos, de los últimos, de los más sufrientes, y además de ellos nació el nuevo pueblo, porque todo el nuevo pueblo fue mestizo. Se fue mestizando, es un proceso largo, estamos hablando de mestizaje, ¿no? Bueno, la Virgen se muestra como madre de los últimos, desde los inicios en América Latina. Siempre dando consuelo, siempre abrazando, siempre con su ternura, con su presencia. Otra cosa interesante, cuentan los historiadores, que bueno, lo que querían hacer los misioneros y lo que quería hacer el rey y todo, es que los indios sean cristianos, bautizarlos. Y los indios no les interesaba para nada, no les interesaba para nada al principio. Pero hubo un momento en que les empezó a interesar muchísimo, tanto que no le alcanzaban los curas, se les cansaban los brazos de la cantidad de gente que iba a bautizar y tenían que dejar, bueno, bautizaban miles por día, por ejemplo, cuentan en eso. Bueno, y tuvo que ver eso, cuentan los misioneros, con la difusión de la imagen de Guadalupe entre los indios. El verla tuvo que ver con la aceptación del bautismo. Que el bautismo, en realidad no es solo por, a ver, lo pudo haber movido la Virgen, pero el bautismo tiene un sentido liberador muy hondo, muy profundo, de dignidad. Nos hace hijos de Dios. Uno mete preso a una persona, uno esclaviza a una persona. ¿Qué es lo que piensa todo el día la persona que está presa? En la libertad. ¿En qué otra cosa va a pensar? Todo el día piensa en eso. Estos indios
que de algún modo no eran reconocidos, que estaban esclavizados, le encontraron la vuelta de que el bautismo me hace igual al otro, soy hijo de Dios, soy tan hijo de Dios como el hijo del rey. Ante Dios no hay diferencia, eso me dice el bautismo. El bautismo me dice que somos todos hermanos. Si somos todos hermanos, uno no puede esclavizar al otro. El bautismo cristiano es una potente y firmísima semilla de dignidad, semilla de liberación. Un pueblo pobre y dominado lo entendió esto y lo captó, y por eso buscó tanto el bautismo. Y el bautismo, junto con la Virgen, daban un lugar en la sociedad. Sí, se lo esclavizaba, pero tenían un lugar en la sociedad. Fíjense que Octavio Paz, un escritor mexicano que no es para nada eclesiástico, digamos, más bien antieclesial en muchas cosas, pero él dice, este escritor mexicano, que el bautismo le dio a los indios de América del Sur lo que no tuvieron los indios de América del Norte. En América del Norte fueron los protestantes que no tenían bautismo, entonces al no tener ese reconocimiento de la dignidad, era más fácil exterminarlos. Y de hecho se los exterminó porque no hubo mestizaje en América del Norte. En América del Sur se los esclavizó, sí, pero no se los exterminó. Bueno, eso tiene que ver con el bautismo. Y entonces, el indio, después el mestizo, fue aceptando en su vida, fue haciendo propio la nueva cosmovisión que tiene la fe cristiana. A ver cómo explicarlo para que no se entienda. Había un colapso cultural, ya lo dije varias veces, ¿no? Eso me parece que había que empezar a encontrar un modo de pararse ante la vida. Estaba naciendo una nueva cultura. Bueno, ante ese modo de pararse, ese nuevo modo de pararse ante la vida, ante esa necesidad, quiero decir, se encontró que la fe cristiana daba respuestas a un montón de cosas. De dónde venimos, a dónde vamos. Esa presencia de la Virgen en la vida es una señal de la providencia de Dios. Es una señal del cielo también, del lugar hacia donde vamos. Se fue formando toda una cosmovisión propia, un cristianismo culturalmente propio, ¿no? Que ese es otro tema que hay que decirlo. No sé si ya lo han visto en la parte más teológica o no, pero no viene mal insistirlo, ¿no? Uh-huh. Claro. Y siempre digo el mismo ejemplo. La fe no es como el McDonald's. ¿eh? El McDonald's es una franquicia, yo quiero ponerlo en París, quiero ponerlo en Nueva York, quiero ponerlo en Buenos Aires, son todos iguales. Bueno, la fe no es, la iglesia no es una franquicia. Es una semilla que brota distinto en cada tierra. Brota según los rasgos de la tierra. La semilla es la misma. ¿La semilla cuál es? El amor de Dios sembrado en nuestros corazones, el Espíritu Santo. Dios que te ama, que te da vida, Dios que te promete una plenitud de vida, y que te pide responderle a ese amor amando a los demás, ¿no? Esa es la semilla. Y esa respuesta mía, esa respuesta nuestra, va a ser según la cultura de cada uno. Dios a todos nos ama y todos le respondemos a ese amor según nuestra cultura. Por eso se dice la gracia supone la cultura. Así como hay un dicho que es la gracia supone la naturaleza vive siempre en una cultura, ¿no? Entonces, la gracia supone la cultura. Dios se acomoda, si quiere, no se acomoda, a ver, no, Dios siempre da sus dones y es siempre el mismo, es la fuerza del Espíritu Santo en el corazón. Pero la respuesta nuestra depende de nuestra cultura. Creer es un acto humano, es un acto divino y humano. En cuanto tiene de humano, va a estar marcada por la cultura. Bueno, los indios, los mestizos, los primeros que recibieron la fe en el siglo XVI, siglo XVII, inventaron, entre comillas, un modo nuevo de responderle a Dios. Un modo nuevo de seguir, un modo
culturalmente nuevo de ser cristiano. Dice Francisco, y en esto repite a Juan Pablo II, el cristianismo tiene tantos rostros como culturas en los que se ha encarnado. ¿Vieron cómo habla Francisco del poliedro también? Muchas caras. Bueno, la cultura hace eso. No es lo mismo la respuesta a Dios. La forma de vivir el cristianismo no puede ser la misma de un alemán del Volga a la de un jujeño de la Puna. Porque no son los mismos los valores, las cosas que se viven, un montón de cosas que determinan el carácter. No podemos esperar las mismas respuestas. Si no, sería una cosa uniformante y ya no sería católico. Católico quiere decir universal. Para ser universal es porque tiene que poder encarnarse en todas las culturas. Esto se entiende fácil cuando uno ve la historia. ¿Qué era ser cristiano en las comunidades de los 8 de los apóstoles? Distinto a lo que es ahora, ¿no? Uno ahora dice que confesarse seguido. La confesión auricular creo que empezó en el siglo VI, siglo VII. ¿Y los de antes cómo hacían? Bueno, tenían otra forma. Bueno, pero va cambiando en la historia el modo de ser cristiano, el modo de vivir el cristianismo. Siempre es lo mismo la semilla de Dios en nuestros corazones. Pero el modo cultural de expresarlo en la historia fue cambiando. También cambia en el presente geográficamente según la cultura. Bueno, América Latina en ese sentido es original. Y en esa originalidad, el pueblo de América Latina encontró un modo especial de relacionarse con la Virgen, un amor especial hacia la Virgen, y adoptó de modo fuerte, intenso, el bautismo como principio de dignidad. Fíjense que son cosas que quedan en la memoria histórica, y cuando uno va, no sé, un barrio humilde, se interna, se mete ahí, ve que cómo la quieren a la Virgen y te dicen un montón de cosas hermosas que han aprendido en contacto con la Virgen, y dice, ¿quién le enseñó esto? Si no tuvieron gente que nunca fue a la iglesia, que nunca pisó la iglesia, que cuando los bautizaron iban upa, hacía que ni ahí pisaron. Y te enseña unas cosas hermosas, a mí me pasa permanentemente, te dicen cosas hermosas a la Virgen. La aprendieron en el contacto con la Virgen, en la vida, en la cultura. La aprendieron ahí. Bueno, aprendieron a ser cristianos en el pueblo, como fue aquellos primeros cristianos. Y lo mismo cuando vemos el interés que pone la gente más humilde de raíz criolla porque sus hijos reciban el bautismo. El bautismo debe ser lo que más la gente humilde viene a pedir a la iglesia. Yo creo que más que la ayuda caritativa que podemos dar de Cáritas. Pasa que a veces como que la relación entre la iglesia y los pobres la mediatizamos por esa especie de ayuda caritativa. Pero si no fuera por eso, lo que viene la gente a pedir más que nada es el bautismo, venciendo un montón de barreras internas, porque a la gente le cuesta mucho ir a los trámites, a las instituciones y todo eso. Bueno, venir a la iglesia muchas veces, a veces sienten que no tienen ropa, qué sé yo, para eso, y siguen pidiendo el bautismo. Bueno, hay algo en la memoria histórica que tiene que ver con la configuración de ese cristianismo que, repito, se configuró como propio de América Latina y tiene dos pilares de originalidad, si se quiere, en la relación con la Virgen, en la relación con el bautismo. Bueno, yo tenía varias cosas para decir, pero creo que ya dijimos que íbamos a hacer el recreo. ¿A qué hora habíamos dicho? ¿A las 5? Oye. Dale. No sé, vos sos el profe. ¿De cuánto? ¿De 10? Dale, dale, de 10. De 10. Después lo hacemos más bien dialogado y yo puedo hablar un poquito más de Argentina, de Luján y Tatí del Valle, que son las 3 advocaciones de esa época. Sí. Ah, bueno, dale, dale. Sí, sí. Sí, 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 dale, dale, hacemos 10 minutitos y charlamos. Buenísimo. Dale, bueno, seguimos lo que decía, dice Norma que no escucha, pero se está escuchando, parece. Bueno, no, lo que decía que esta parte puede ser más así dialogada.
Vos, Hernán, ya me tiraste, digamos, una pregunta, un tema, algo, pero también lo podemos hacer más dialogado. Que vos me decías que hable un poco del tema de la imagen, lo que simboliza. A ver, lo dije al pasar, ¿no? En Luján uno va, hay una vorágine de gente y todo gira alrededor de una pequeña imagen 38 centímetros de terracota, que es la única cosa que está hace 400 años ahí. La Virgen quiere estar en el corazón de un pueblo, quiere formar un pueblo. Eso no lo dije, creo que no lo dije bien, digamos. Todas las advocaciones marianas autóctonas de América Latina tuvieron características similares, en el sentido de que son desde los pobres y que tienen la dinámica de juntar, de unir. ¿Qué quiere una madre? Los hijos unidos. Así trabaja el amor maternal de la Virgen. En Luján se formó un pueblo alrededor. En el valle de Catamarca lo mismo. Los españoles habían fundado la ciudad en otro lado, no en el valle. Y la ciudad no prosperó y la gente se terminó mudando a donde estaba la pequeña capillita del valle, y fue juntando ahí la gente. La Virgen quiere unir, reunir, siempre. La rayera de la Virgen de Luján, los rayos que tiene atrás, que dice así, dice, es la Virgen de Luján, la primera fundadora de esta villa. Esa frase es sacada del documento de creación de Luján como villa, año 1760, por ahí, donde se reconocía que la había fundado la Virgen, justamente porque fue la que juntó a su alrededor a ese pueblo. Bueno, eso mismo se puede decir análogamente con todo el pueblo latinoamericano, como que la Virgen va gestando al pueblo como madre que es, lo va uniendo. De hecho, vimos el otro día en el recorrido del museo, nos explicaban que acá en Morón también, o sea, el partido hace no tanto, digamos, en el escudo de Morón no estaba el gallito, sino que estaba la Virgen, ¿no? Con varios signos. Así que sí, también se va dando eso. Pero ve que es parte de la identidad histórica, porque uno dice, intentar ponerlo hoy capaz que sería una cosa sobrepuesta, pero ya está desde hace tiempo, ¿no? Desde hace tiempo. Bueno, lo que decía yo, esa acción histórica de la Virgen, que es siempre concreta, palpable, es palpable y concreta en una imagen, en una pequeña imagen de terracota, la Virgen de Luján, en una tela, un poncho, la Virgen de Guadalupe. Eso es algo que es bien de la tradición cristiana, representar a Dios, a la Virgen, a los santos con imágenes y entrar en comunión con ellos a través de las imágenes. Para eso tenemos que irnos al nacimiento del cristianismo. Ustedes saben que el Antiguo Testamento dice, no te harás imágenes de Dios. Querían subrayar la trascendencia. Dios está arriba, Dios es totalmente distinto a nosotros. Eso era Dios en el Antiguo Testamento, pero Dios va a mandar el Mesías, su liberador. Y el Mesías, Cristo, hemos descubierto que es Dios hecho hombre. Creemos nosotros en la encarnación, ¿no? Creemos que Cristo es Dios hecho hombre, Dios encarnado. Entonces, si Dios se encarnó, ahí cambia todo. Ya puede ser representado. Si Él es capaz de asumir la materia lo puede representar a Él. Repito, el Antiguo Testamento quería marcar bien la distancia que hay entre Dios y el mundo. Es una distancia infinita. Y la quería marcar, entonces, ni imágenes, no se puede ni decir el nombre de Yahvé, porque si decís el nombre, como que está diciendo algo que no se puede, hay una distancia absoluta. Dios en la encarnación rompe esa distancia. Entonces, toma la materia, toma la carne, entonces se hace representable. El Catecismo de la Iglesia Católica dice, la encarnación inaugura una nueva economía de las imágenes, un nuevo modo de relacionarnos con las imágenes. Son espacio de hierofanía, por hablar en difícil, de manifestación de Dios. Son espacio, posibilitan la respuesta a Dios, son posibilidad de comunión, la materia, gracias a que Dios asumió la materia.
Bueno, los primeros cristianos tuvieron que acomodarse con eso, porque estaba el decálogo del Antiguo Testamento, y después por otro lado estaban los griegos, los paganos, que representaban con estatuas, pero eran estatuas que eran como, ese era el dios, la estatua, eran sed de la divinidad, ¿no? Acá los primeros cristianos empezaron a representarse con imágenes tomando los elementos culturales previos. Por ejemplo, los iconos de María que pintaban, eran parecidos los primeros a los de la diosa Isis, que era una diosa egipcia, una diosa madre, que estaba muy, por más que era egipcia, se había extendido la devoción en toda la cuenca del Mediterráneo. Bueno, era ese, como que sobre esos tipos icónicos, sobre ese, si se quiere, sustrato antropológico, se configuró un culto a las imágenes. Eso tuvo su ida y vuelta, hubo una gran crisis iconoclasta que se llama, de querer romper todas las imágenes, Además, el emperador hacía un culto a su propia imagen. Entonces, un culto a Dios con la imagen competía con el emperador. Un tema histórico muy difícil de desentrañar, difícil, es cuestión de estudiarlo, siglo VI, VII, siglo VIII. Pero le sirvió a la Iglesia para afinar una teología de las imágenes, para darse cuenta, bueno, todo esto que estoy diciendo, ¿es posible? ¿No es posible representar a Dios? ¿Qué estoy representando? ¿Qué no estoy representando? De esa teología de las imágenes, dos cosas muy arquetípicas, digo, primero, que quedó sentado, lo primero es esto. El honor que se dirige a la imagen, el honor que se tributa a una imagen, se dirige al original. La imagen es como la mediación. El honor que se tributa a una imagen se dirige al original. ¿Qué está diciendo? Cuando yo beso una estampita de la Virgen de Luján, no estoy besando un papel. Sí, estoy besando un papel, pero estoy dando un beso a la Madre, a la Virgen. Ese beso le llega a ella. El honor que se tributa a la imagen se dirige al original. Por eso, cuando está la imagen de la Virgen, es como una presencia. La Virgen nunca es un adorno, una imagencita de la Virgen, nunca es un adorno. Es una presencia. Tiene esa capacidad de establecer una presencia, de establecer una cierta comunión. Incluso cuando estaban todos esos debates, algunos decían, esto estamos hablando en Oriente en el siglo VII, decían incluso que la presencia que había de Cristo, los iconos de Cristo, se podía hacer pensada, decía alguno, como una presencia real como la de la Eucaristía. Nosotros sabemos que no es así. En la Eucaristía hay una presencia real de Cristo. En un crucifijo, yo no estoy hablando que sea una presencia real de Cristo como en la Eucaristía, pero hay una cierta presencia. ¿Sí? Yo no puedo agarrar y romper un crucifijo y decir no pasó nada. Hay algo ahí. ¿Por qué? ¿Por qué me mueve la sensibilidad pensar en romper un crucifijo, en escupir un crucifijo, por ejemplo? Bueno, porque hay algo de Dios ahí. Hay una cierta presencia. Entonces, las imágenes son capaces de hacer presencia de Dios, de ser un espacio de comunión. Yo puedo rezar ante la imagen y estoy rezándole a Dios. Y después tienen la dinámica propia de lo simbólico. El símbolo me remite a algo, el símbolo me muestra algo. El símbolo me lleva a la realidad representada, que es Cristo. Me lleva a la palabra. Si uno quiere, la Biblia, le decimos, la palabra de Dios es Cristo. Cristo es la palabra que Dios tiene para decirnos. La Biblia le decimos palabra de Dios porque está el mensaje de Cristo por escrito, pero la Biblia no agota la palabra de Dios. No es toda la palabra de Dios. La palabra de Dios es Cristo. La Biblia es su testimonio escrito. Una imagen del crucifijo también es un testimonio de la palabra. La imagen me lleva a la palabra que es Cristo. No hay que contraponer o la Biblia o la imagen, no. Son dos testimonios de la palabra que es Cristo.
Entonces, la imagen me enseña, tiene un carácter didáctico. ¿Cuánta gente? El Papa Juan Pablo II le hace una oración a la Virgen de Jasnagora, la Virgen, la patrona de Polonia, y dice: ¿cuántas generaciones de polacos se formaron mirando tu rostro? Y cuando uno se pone a ver, hay mucho de eso. Contaba yo el milagro de Luján, no sé hasta qué punto lo conocen, no nos vamos a andar relatándolo para hacerlo largo, pero que se quedó la Virgen en la carreta, que el negro Manuel se quedó a su cuidado. El negro Manuel vivía en África, fue cazado como un animal, sacado de su familia, sacado de todo. Lo trajeron a las costas de Brasil, lo bautizaron, le pusieron el nombre de Manuel y lo vendieron y lo mandaron para acá. Y ahí, a los 3 o 4 días, se dio el milagro y él quedó como custodio de la Virgen en una ermita, en una estancia, en el año 1630. Imagínense la desolación, la pobreza que será eso. Y él se quedó a cuidar esa hasta su muerte, como 50 años, fue el sacristán el que la cuidaba, en un ranchito de barro. Y yo digo esto, ¿dónde aprendió a ser cristiano Manuel? Y mirando a la Virgen, mirándola, viendo cómo los demás venían a pedirle, viendo cómo ella tocaba la vida de los demás, cómo tocaba la vida de él. Ahí fue aprendiendo Manuel a ser cristiano. ¿Cuánta gente viendo la Virgen, estando con la imagen, aprende a ser cristiano? ¿Cuánta gente en los pueblos más del interior, por ahí algunos tiene, o es de allá, o tiene sus parientes allá, y eso se da mucho más notorio, cómo todo el pueblo giraba, y muchos todavía giran alrededor de la imagen patrona, y ahí van aprendiendo. Además, el símbolo, muchas veces lo que simboliza, dice mucho de lo que quiere simbolizar. Por ejemplo, la Virgen es la presencia es el rostro materno de Dios, es la dimensión de ternura del amor de Dios. Uno mira el rostro de la Virgen de Itatí, no sé si lo tienen presente, pero es pura ternura ese rostro. Ese rostro me habla de ternura. Si yo quiero enseñar lo que es la ternura del amor de Dios, en vez de leer un tratado de 10 páginas sobre la ternura, con mirar a la Virgen de Itatí amorosamente todos los días durante un tiempo, ya solo aprendí lo que es la ternura de Dios. La Virgen, la imagen enseña, tiene esa dimensión didáctica. Bueno, sería largo hablar todo esto, pero sigo con esta parte, que con toda esta ida y vuelta que hubo en la historia, ustedes saben que la Reforma Protestante, una de las cosas que hizo fue negar esta teología de la imagen. Estamos hablando de que Lutero hace su protesta en 1516, plena época de la primera evangelización de América. La Iglesia tiene que responder al problema de la Reforma Protestante, y responde con el Concilio de Trento, no me acuerdo exactamente la fecha, pero más o menos 1560 por ahí, y donde estaba en pleno auge el arte barroco, que el barroco quería expresar bien la presencia de Dios acá en la tierra, y la Iglesia lo toma, el arte religioso, como un instrumento evangelizador. El barroco buscaba cautivar y enseñar al pueblo sencillo. Se dio justo eso, que así estaba la historia en Europa, y así llega la fe a América Latina. América Latina se evangelizó con imágenes, con las imágenes religiosas propias del barroco. Fíjense que pasaron 400 años del barroco, y las imágenes religiosas que nos gustan a los latinoamericanos son las barrocas. Pongan alguna iglesia, que las hay también, estas imágenes modernas del siglo XX, de la Virgen estilizada, ¿sí? Y a la gente no le mueve a devoción, ¿no? Uno no ve que en esas imágenes modernas la gente vaya y prenda una vela, le dé un beso, la toque. Las imágenes que la gente le prende una vela, que la toca, que le deja unas flores, son todas imágenes barrocas, son todas imágenes de esa. Bueno, marcó la sensibilidad. ¿Por qué? Porque América Latina se evangelizó con imágenes. Así llegó la fe a América Latina. Porque era la coyuntura mundial de la Iglesia Universal,
pero además llegó acá a un pueblo que no conocía el idioma. Y entonces la comunicación con el que no conoce el idioma siempre va a ser con imágenes, con cosas. Bueno, ¿cómo enseñar la fe? Bueno, mostrando. Estaban estos catecismos pictográficos, aparte de las imágenes que veneraban, le enseñaban a venerar las imágenes. Una muestra de lo principal que es esto, fíjense, leía que, bueno, el que estudió mucho esto del padre Tello, un teólogo que pensó todo esto, que yo estoy repitiendo todo lo que él enseñaba de algún modo. Y él dice, él llama la atención sobre esto, que bueno, cuando querían hablarle, que los primeros misioneros que aprendían la lengua, para aprenderla hasta que la aprendían, querían traducirle las palabras españolas, todo ese primer esfuerzo de traducción. Y dice que una cosa que había palabras que no, había cosas que no había palabra en indígena para decirla. Entonces tenían que usar la perífrasis, decir una palabra con un conjunto de palabras. Entonces, para decir iglesia, material, el templo, nosotros tenemos la palabra templo, tenemos la palabra iglesia. No tenían los indios una palabra. Entonces, en indio, ¿qué le decían que era? Casa de las imágenes. Ahí vivían las imágenes. La casa donde viven las imágenes, bueno, esa es la iglesia. Para el indio, justamente, el templo era la casa de las imágenes. Bueno, de ahí viene esta fuerza o este sentimiento que tiene el pueblo de América Latina por las imágenes. Yo digo, el pueblo de América Latina ama a la Virgen en sus imágenes, a través de sus imágenes. Nunca es María en abstracto, nunca. María en abstracto decimos los que estudiamos, pero la gente es la Virgen de Luján, la Virgen de la Merced, esta Virgen, esta estampa, y por eso dicen mucho la Virgen, como se decía antes. Hoy en el lenguaje por ahí más eclesial no se dice tanto la Virgen a secas. Uno ve los documentos del siglo XVI y XVII, todos decían la Virgen. Bueno, y la gente humilde sigue diciendo como lo aprendió en esa época. Bueno, tendría más para decir, pero me gustaría que hagamos tipo diálogo también, ¿no? Que alguno me haga alguna pregunta, algún aporte, algo. Quique, no te conozco, pero por lo que escuché de lo que dijiste me apasionó, me apasionó. Mi pregunta es, partiendo justamente de la imagen que es constructora de comunidad, de iglesia, de fe, fortalecedora de la fe. En América Latina nosotros sabemos que vivimos de la imagen de la Virgen, poca presencia, aparte de la Virgen de Guadalupe y no sé qué otra imagen, no sé qué otra advocación de la Virgen en América Latina tenga la presencia como, qué sé yo, como en Fátima, como en Lourdes u otro lugar del mundo. Entonces, digamos, ¿qué diferencia hay para la iglesia, para la construcción de la comunidad cristiana y del fortalecimiento de la fe? Esta diferencia, digamos, de la presencia, porque todo el mundo es devoto de la imagen, para nosotros de Luján, los salteños de la Virgen del Milagro, y etcétera, etcétera. ¿Y qué diferencia hay, digamos, a nivel de teológico, cristiano, entre la imagen y una presencia como la de Guadalupe u otra imagen? No sé, me parece que hay otra o dos o tres presencias visible, digamos, directa de la Virgen. Interesante, sí, es para pensarlo, ¿no? Para pensarlo. Yo digo, primero, la relación es con la Virgen como con una persona viva. Hay que saber que la Virgen es una persona viva que está en el cielo, en una vida gloriosa y está amando. Ella es todo amor. Ella que no conoció pecado está toda amando con un amor activo. Pensemos si Santa Teresita dice, quiero pasar mi cielo haciendo el bien sobre la tierra, y uno dice, Teresita está trabajando en el cielo, ¿cuánto más hace la Virgen? Bueno, y en eso es una relación persona a persona, corazón a corazón, marcado por la cultura de cada persona, por el camino de cada persona. De todos modos, en estas advocaciones que yo estoy diciendo, estoy hablando de las más históricas propias de América Latina,
están ligadas a un proceso histórico que tiene que ver entonces, como decía, con la identidad de los pueblos. Claro. La Virgen de Copacabana, la Virgen de Urcupiña es parte de la identidad del pueblo boliviano. No sé si acá seguramente que hay tanta gente, habrá alguno boliviano con parientes bolivianos. Vienen a Argentina y quieren recrear su identidad, tienen que echar raíces nuevas. Es muy difícil el desarraigo, muy difícil. Yo soy hijo, mi mamá vino de España y sé entonces, por ser hijo de inmigrante, lo que es el desarraigo. Pero no, a ver, no. Y sé más por andar entre los barrios con gente, con bolivianos, con paraguayos, porque es un desarraigo de venir a lucharla y buscar y sentirse en otra tierra. Y uno necesita sentirse en la tierra propia. Y entonces enseguida los bolivianos y los paraguayos son muy, muy de hacer esto, y los peruanos también, ¿no? Su fiesta con su Virgen. ¿Por qué? Porque es parte de la identidad. Si puedo hacer una fiesta de Copacabana acá, de Urcupiña acá, es casi como estar en Bolivia, piensan, ¿no? Claro. Entonces, la Virgen tiene que ver con la identidad. Son advocaciones históricas que venerarlas, cultivarlas, darle culto es cultivar y arraigar la identidad. Podemos decir nosotros lo mismo con la Virgen de Luján, que es patrona de la Argentina. Claro. Cultivar la devoción a Luján de algún modo nos une como argentinos. Claro. Nos une como argentinos. Cultivar la devoción en Itatí, en el Valle, nos conecta con esa identidad, con esas raíces, ¿no? Y después otra cosa, nos conecta también con ese modo de ser cristiano con el que llegó a América Latina la fe, que es el cristianismo popular, que se vive en la comunidad amplia del pueblo, no en la comunidad reducida de la iglesia, de la capilla. Es otra forma de vivir la fe. No es ser católicos incompletos porque son no practicantes. Cuando caemos en ese tipo de clasificaciones, estamos importando ideas protestantes dentro del catolicismo. El catolicismo, la palabra católico quiere decir universal, es todos, no el grupito. Bueno, los protestantes tienen eso del cultivo del grupo como excluyente. Nosotros cultivamos el grupo, lo estamos haciendo acá en este grupo, pero no es excluyente, no es el único modo de vivir la fe. Bueno, advocaciones históricas de la época en que se vivía así la fe, cultivan ese modo de vivir la fe. Gracias, Quique. Hola, padre, soy Lola, de la diócesis de Merlo Moreno. Vos sabés que esto que vos decías de la cultura, ¿no? Nos pasa acá en la diócesis que tenemos muchos barrios populares paraguayos, ¿no? Y están con la Virgen de Cacupé haciendo sus fiestas y cómo nos comparten su cultura, y es un enriquecimiento y una alegría cada fiesta, cada encuentro con ellos, que bueno, es lindo contarlo y destacarlo. Buenísimo. Dale, hablen ustedes, Maxi. Sí, quería hacer una consulta, padre. Por ejemplo, tengo entendido que la Iglesia Católica dio por aprobada algunas de las apariciones, el caso de Fátima, el caso de Lourdes y algunas más que ahora no recuerdo. Pero, por ejemplo, tengo entendido que apariciones como la de Medjugorje o incluso como la de Luján por ahí y otras no fueron aprobadas por el Vaticano. Yo quería consultarle cuál era la diferencia entre unas y otras y qué condimentos faltaban en aquellas que no fueron aprobadas para que pudieran ser aprobadas. A ver, es un tema complejo que yo no sé si, a ver, voy a intentar una respuesta, pero no sé si te puedo dar una respuesta precisa. Primero, vos comparaste Luján con Medjugorje, con las otras. Luján no hay una aparición. No hay una aparición. Es un hecho histórico que la gente entendió como milagroso. Lo mismo Copacabana, lo mismo el Valle, lo mismo Itatí. En Guadalupe sí hay aparición, pero es más bien excepcional. En todas estas otras son intervenciones
que la gente tomó como milagrosa y a partir de ahí se hace una devoción. Eso es lo primero. Después, en los casos, vos me estás hablando de revelaciones privadas, Lourdes siglo XIX, pero después en el siglo XX, hay algunas cuestiones históricas por las cuales después de las guerras en Europa aparecieron muchas revelaciones privadas. Bueno, es un tema que la Iglesia discierne con mucha prudencia. La revelación privada, la Iglesia acepta como que existe, pero reconoce que no es parte del depósito de la fe. ¿Qué quiere decir esto? A ver, no me quiero poner en difícil, pero es interesante tener esta diferencia. La revelación es Dios que nos habla. Dios nos habló en Cristo y en Cristo nos dijo todo. Y el testimonio principal del mensaje de Cristo es la Biblia. Y la Biblia la vamos penetrando y vamos entendiendo cada vez más. Y pasan 2000 años y seguimos descubriendo cosas en la revelación que es la Biblia. Y a eso le debemos una fe divina. Creemos en la revelación porque es Dios que se revela. Eso es lo que se llama el depósito de la fe, ¿no? Que sería lo que dice la Biblia interpretado dentro de la Iglesia. Las revelaciones privadas no son parte del depósito de la fe. Son testimonios que da un vidente al que yo le puedo creer al vidente, no le estoy creyendo a Dios. Repito, la revelación yo la creía con fe divina, al vidente le creo con fe humana. Creo que me parece bueno creerle o no me parece bueno creerle. Entonces, ¿qué suma lo del vidente? Que me puede ayudar a entender la revelación divina. Me puede ayudar a entenderla en un momento, en una época. Puede iluminar. También puede confundir. Hay que decir que, por ejemplo, los mensajes de Fátima, que también se pueden tomar en todo tono iluminador, también han confundido a mucha gente, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero para eso está la revelación privada, como una ayuda para entender la revelación divina. La Iglesia las discierne muy cuidadosamente. Primero, separa la revelación privada del fenómeno pastoral que suscita. Eso es importantísimo. El fenómeno pastoral siempre hay que atenderlo, y siempre hay que encauzarlo, y siempre que va gente hay que atenderla. Siempre la iglesia lo que dijo, hay una revelación privada, bueno, tranquilo, discernámosla tranquilo, pero atendamos a la gente. Vos nombrabas el caso de Medjugorje, yo no estoy informado al detalle, pero sí más o menos he leído las noticias. Hace unos años hizo una comisión. Medjugorje es un caso en que se está atendiendo el fenómeno, pero el Vaticano se está tomando muchos recaudos para discernirlo. No conozco bien qué es lo que pasa ahí. Pero el Vaticano hizo una comisión, la comisión hizo un informe, después hizo otra comisión. Entonces, se puede decir que la Iglesia no dio una palabra sobre las revelaciones de Medjugorje, pero sí atiende a la gente que va. Bueno, en ese estado están muchas de estas revelaciones privadas, que hay que saber que si tienen alguna función es porque nos ayudan en un momento de la historia a entender la revelación divina que es Cristo. San Juan de la Cruz era un místico, que no se le puede decir que no creía en cosas así, en fenómenos extraordinarios, y él es muy, muy crítico con todo esto de andar buscando revelaciones privadas. Y decía, en Cristo Dios nos dijo todo. A San Juan de la Cruz lo cita el catecismo. Eso, cuando tengan alguna duda teológica de este tipo de cosas, vayan al catecismo porque está sintético y claro todo. Y el catecismo cita a San Juan de la Cruz, que dice San Juan de la Cruz, en Cristo nos dijo todo. Querer andar buscando novedades en revelaciones privadas, profecías, es de algún modo no querer escucharlo a Cristo. Entonces la revelación privada me tiene que ayudar para entender a Cristo. No sé si sirvió la respuesta, pero más o menos lo que me puede dar. ¿Hay alguien levantó la mano? Sí, justo yo quería preguntarles, no sé si hay mucho tiempo. Estamos en el mes de la Virgen de San Nicolás, que estamos justamente ahora en septiembre. Si nos puede contar un poquito sobre ella, porque hay muchas versiones históricas. Y en qué contexto ella aparece también, ¿no? Sí. No recuerdo muy bien,
pero si nos puede contar, porque recién nombrábamos de las vírgenes de nuestro país y creo que esta es una de las más importantes, creo yo. Sí, es una advocación justamente que lleva mucha gente y que tiene que ver con este tipo de revelaciones privadas del siglo XX que la Iglesia está discerniendo cuidadosamente. El sábado, mira, no voy a andar. Yo soy de la ciudad de San Nicolás, pero no estoy en el santuario, ¿no? Pero bueno, te decía, la Virgen empezó en 1983, un 25 de septiembre, se hacen 40 años este año, donde una señora que se llama Gladys Mota, se le apareció la Virgen, le habló, no me acuerdo bien cómo fue el detalle ahí de esos primeros encuentros, pero bueno, ella le da mensajes que esta señora escribe, se lo lleva al párroco de la catedral, el párroco no sé si lo lleva al obispo, pero no sé bien el detalle, pero de entrada la iglesia empezó a conducir, digamos, el fenómeno. La Virgen le marcó un lugar, ahí había como un campo enfrente, donde quería ser venerada. Bueno, pusieron un cuadro de la Virgen y empezó la gente a ir a rezar el rosario, después empezó a ir más y después empezaron a hacer la misa, y fue realmente un fenómeno que creció muy rápido, exponencialmente, ¿no? Como un signo de algo ahí. La iglesia en ese sentido, como decía recién, discierne serenamente el tema de los mensajes. En eso yo ahora no conozco el detalle, pero está en internet, ahí hubo idas y vueltas. Primero se publicaron mensajes, están publicados, una primera tanda, después hubo una segunda tanda que pareció mejor no publicarse, no sé bien por qué, pero bueno, tiene que ver con todo esto. Lo importante no es el mensaje, sino a dónde apunta, a entender mejor el mensaje de Cristo. Entonces, como si hay muchos mensajes, se puede ser confuso. Lo que yo decía de Fátima, por ejemplo. Fátima, que es creo que de estas vocaciones de la más aceptada universalmente. Ustedes saben que Juan Pablo II incluso casi lo matan un 13 de mayo, y él dice, cuando fue el balazo que le pegaron, que lo salvó la Virgen de Fátima, y en la operación el plomo que le sacaron de su cuerpo, él lo donó a Fátima y lo pusieron en la corona de la Virgen. Bueno, la Virgen de Fátima que dio el mensaje a los pastorcitos que tenía que ser revelado solo en el año 2000. El Vaticano lo publicó en el año 2000, está en la página web del Vaticano con todo un estudio y todo eso. Es un mensaje que ayuda a entender el mensaje de Cristo hoy, en el siglo XX, siglo XXI. Pero junto con eso hubo toda una espuma de mensajes, de interpretaciones apocalípticas, que el mensaje de Fátima, que el demonio, que el anticristo, que eso siempre está en la sociedad, en la iglesia, gente que busca lo esotérico y se raya por algún lado. Entonces, no hay que dejar, la iglesia no quiere que la revelación privada sea usada para eso, ¿se entiende? Gente que dice, no, yo voy en San Nicolás porque ahí mirás el sol y el sol gira, y si el sol gira es señal de que la Virgen hace esto. Bueno, ese tipo de cosa desvía de lo que es el centro de la fe. Creer en Dios. Tenés un hijo enfermo, agarrate fuerte de Dios, no esperes que el sol se mueva para darte una señal, porque es como un atajo. Esa fe inmadura que nos hace buscar atajos y nos hace entregarnos a Dios, a veces las revelaciones privadas mal usadas pueden servir para eso. Por eso la iglesia, en cuanto a las revelaciones privadas, las discierne mucho. No es que las discierne mucho, con mucha cautela, con pie de plomo, pero atiende el fenómeno pastoral. Bueno, en este sentido, San Nicolás es un ejemplo de eso. El obispo Castaña estaba en ese momento, cuando iba tanta gente, empezó la construcción del santuario, no sé si lo conocen, un santuario enorme, hermoso, y él decía, este obispo decía, le decían, va a ser un santuario, dice, yo no, o si estaba reconociendo, le decían, bueno, pero entonces se reconoce los mensajes, dice, no, yo le pongo un techo a la devoción de la gente. Dice, la gente se junta, necesita un techo. Yo hago eso. Después lo otro se sigue discerniendo, se sigue viendo. Bueno, en esa línea se hizo el santuario y continúa ese fenómeno que continúa con tantas gracias que hay de conversiones, de curaciones, de confesiones ahí, con tanta vida que hay. La Virgen en los santuarios se hace presente de un modo
especial. Los santuarios son como un signo del amor de la Virgen a la gente, ¿no? Bueno, a través del santuario, a través de una imagen. Después va tomando, como el caso de San Nicolás, va tomando la dinámica propia de la fe del pueblo. La gente viene a San Nicolás y le pide a la Virgen como si hubiera ido a Luján, por más que son dos advocaciones de orígenes distintas. Después la gente lo usa a su manera. Pero bueno, vino bien la pregunta porque estamos justamente en el mes que se cumplen 40 años de esta devoción. Escuchamos ofertas. Última pregunta. No se queden con ganas de hablar. Están todos tímidos, Hernán. Se ve que vos los... ¿Qué pasó? Ahí está. Hola. Cari. Karina. Soy yo. Hola, padre. Quería contar mi testimonio. Justamente yo cuando me bauticé, tenía todavía, a pesar de que ya me había bautizado, durante un tiempo tenía la cuestión de que usted cuenta que nosotros los judíos no... siempre teníamos presente eso de no tener el tema de las imágenes. Es más, siempre cuando hablábamos de Dios decimos Hashem, ni siquiera decir Elohim, nada que se relacione directamente con Dios. Y el hecho de ir a San Nicolás y de ir muchas veces y contemplar la imagen, la verdad que no lo puedo explicar, pero de algún momento, de alguna manera, ese contacto con la Virgen... ya no me hice más preguntas sobre... Es como dice usted, es el contacto con la persona, no con las estampitas, sino con la... Yo sentía en mi corazón, por lo menos es lo que puedo contar, de que estaba en una presencia, de que ella me atendía como si fuera, como lo que es, como una persona. Y también me acuerdo que cuando nos hicieron ¿cómo se dice tadrij en hebreo? Ahora que estoy cansado no me sale. Lo que se dice el resumen de lo que es San Nicolás, siempre nos decían las guías que lo primero que teníamos que hacer cuando llegáramos al santuario es al Santísimo y después ir a visitar la imagen, que lo principal es Cristo, el mensaje de Cristo. Bueno, eso nomás quería aportar. Bueno, hermoso el testimonio porque creo que nos sirve a todo para ver esto, ¿no? Es una relación persona a persona con la Virgen a través de una imagen. Muy bien. Gracias, Robert. No sé si Mercedes había levantado la mano o no. Ahí, Silvia. Sí, Mercedes. Mercedes antes, ¿no? Mechi. Sí. Hola. Sí. Bueno, gracias, Quique, y buenísimo todo lo que aprendimos. Y me quedó resonando una cosa que dijiste cuando importamos un pensamiento protestante a nuestra cultura latinoamericana de pensar en la fe de la práctica de los que estamos más comprometidos, y no lo había pensado de esa manera, ¿no? Que nos dejamos llevar por la vida de fe de práctica y no por pensar que las personas, por ejemplo, van a Luján, por más que esté la misa, lo único que les interesa es ir, levantar la mano hacia la Virgen, pedir al sacerdote que le tire agua bendita y siguen de largo y ya se van santificados, ¿no? Y cuando los que somos más partícipes comprometidos, digamos, entre comillas, porque en realidad solo Dios ve nuestra fe en el corazón, importamos por momentos ese pensamiento de decir cómo quisiéramos que vengan más a misa o que vengan a la adoración, pero bueno, cómo sacarnos de ese chip, ¿no? Está bien, ¿no? Viene bien lo que vos decís para remarcar esto, que le erramos cuando pensamos que medimos la fe por la participación en una comunidad o por un compromiso. La vida cristiana es la vida de fe, esperanza y amor. Tanta gente que no pisa nunca la iglesia no tiene amor. Si tiene amor, está Dios. Donde hay amor está Dios. Yo además estoy hablando siempre, sobre todo en el fondo, del cristianismo popular, de los más pobres, de los últimos. Al pobre le cuesta mucho vivir.
no le da para va a estar comprometido con una comunidad, para tener horario, para aguantar un cura. Bastante tiene con vivir. Le cuesta, o sea, el ganar el pan de cada día, andar, arreglar las cosas. Entonces, ahora, en esa vida no vive la fe, no tiene amor. Cuando ve, como me pasó una vez que estaba en una casa, me invitaron a comer y como nada, la señora tenía una olla de guiso, puso la ollita y se la dio al nene. Y yo dije, ¿a dónde llegar? Dice, no, al vecino enfrente, el cacho que está sin trabajo, entonces qué sé yo. Y eso es lo normal para ellos, ¿viste? Y ahí hay un compartir, una mujer que no le da el tiempo para comprometerse con la capilla. Bueno, el hacer la gauchada, fíjense que hasta quedó parte del léxico, dar sin esperar recibir nada a cambio, quedó parte del léxico, que es lo que hace el gaucho. Bueno, donde hay amor, ahí se está viviendo el cristianismo. A veces lo hacemos al revés, vamos a la capilla y queremos el lugar, queremos que si yo tengo la llave, que si yo tengo esto, que se haga así como se haga, que la mantengan limpia, porque después, qué sé yo, y ahí no hay amor, ahí hay autoafirmación. Entonces, estamos descentrando, estamos cayendo justamente en el fariseísmo, que Jesús tanto critica. Bueno, pero volviendo a como vos lo registraste, yo creo que es así también. Nuestra sociedad moderna tiene mucho del sentido común, viene de los protestantes, cierto individualismo, cierta cuestión de esa cosa más cerrada, propia, bueno, que el protestante lo tiene así para... Los evangelistas es así, digamos, si no vas, como que estás en falta. Nosotros, lo católico no es eso, pero sí es el amor. Bueno, el amor en donde estés, lo de todos los días. Pero bueno, hablen ustedes, si no hablo yo. Gracias, Quique, gracias. Bueno, yo un minuto nada más porque queda poquito. Agradecerte, Quique, por todo el panorama que nos diste de María en América Latina. La verdad que fue muy, muy hermoso. Y eso también me encantó, lo del cristianismo, que tiene tantas caras como culturas, que a veces uno no se da cuenta las distintas caras que tiene, ¿no es cierto?, la cultura de cada pueblo. Así que bueno, muchas bendiciones y muchas gracias. Eso es todo. Sí, el cristianismo no es monocultural, así dice Francisco. No es monocultural, por eso yo digo, no es como el McDonald's que se puede manejar como una franquicia. Exacto. Estamos en hora, no sé si yo no quiero retenerlo tanto aquí, que excelente, Quique, muy contento. Me parece que quiere decir algo, ¿puede ser? ¿Cómo, che? Yo, o sea, tenemos confianza, ya venimos hace un mes y algo, Quique. Ahí haciendo señas con las manos que veo que está pidiendo la palabra, pero puede abrir el micrófono, Osvaldo, si va a decir algo. Se escuchó cortado. No, creo que estamos. Bueno, con Maxi ahí tenemos que... Hernán, ¿me escuchás? Ahí, Osvaldo, sí, el último, sí. Osvaldo, tenés el... Ok, no, le quería decir aquí que, bueno, genial y gracias por todo lo escuchado. Digo, fíjate vos cómo son las cosas, ¿no? Porque a Jesús nos llega en ese momento que ya alguna vez te conté que me emociona tanto, que es la consagración de la misa, ¿no? La sangre y el cuerpo de Cristo, lo tenemos ahí. Ahí es un milagro, ¿no? Ahí lo vemos todos y los que tenemos fe. A la Virgen no la vemos de la misma manera y sin embargo la amamos. Los que somos marianos tenemos, no sé, como una gracia, ¿no? De querer tanto y de creer tanto en nuestra madre, por algo ha sido elegido la mamá de Jesús, aunque como vos dijiste hay una gran diferencia entre Dios verdaderamente y todos los demás, incluida la Virgen. Así que nada, gracias, maravillosa la charla, Quique. Está bien. Si querés para cerrar, digo una cosita, Hernán, que me viene cuando vos dijiste los que somos marianos. Y lo que dice el padre Tello, acá este teólogo que yo estoy comentando así, dice que en América Latina, al salir la semilla de la fe de una forma nueva,
se muestran nuevos brillos de lo que da la fe. Y una cosa que se muestra es que todos los cristianos somos marianos. El negro Manuel, cuando se murió su dueño, que lo había dejado al cuidado de la Virgen, vinieron los herederos y dijeron, no, ¿qué cuidar una virgen? Que vaya a trabajar al campo. Y el negro quería seguir cuidando a la Virgen. Y entonces hicieron un juicio. Y en el juicio él se defendía diciendo que el amo anterior le había dicho que él era de la Virgen nomás, que él no tenía más ama que ella. Se lo había regalado a la Virgen. Decía, yo soy de la Virgen nomás. Bueno, en América Latina esta cosa tan intensa que tenemos con la Virgen, yo soy de la Virgen, muestra eso, que los cristianos estamos, al ser cristianos somos cuando decimos cristiano, somos de Cristo, pero Cristo está tan unida a María, no podemos separar lo que Dios ha unido. Dice la Biblia, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá con la mujer y serán una sola carne, por el amor conyugal. Cristo dice, si alguno me ama, con el Padre iremos a él y seremos uno. Que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. El amor a Cristo nos hace uno con él. Si el amor conyugal nos hace uno, si el amor a Cristo nos hace uno, ¿cuánto más uno es Cristo con la Virgen? Es una unidad inseparable. Entonces, ser cristiano, ser mariano. Bueno, eso es lo que pone de relieve el marianismo de América Latina. Gracias. Buenísimo. Y bueno. Gracias por la invitación.